Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Te has sentido alguna vez tan agotado, tan perdido, que lo único que puedes hacer es mirar al cielo y pedir ayuda? Esta es la historia de un joven que pensó rendirse, que ya no podía más, hasta que algo en lo alto de una montaña cambió su destino. Basada en el Salmo 121, este relato te recordará que Dios nunca se duerme y siempre está cuidándote, incluso cuando crees que estás solo. Si este tipo de historias te hablan al corazón, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. No te pierdas lo que Dios tiene preparado para ti. Elías caminaba solo por el sendero de tierra que bordeaba las montañas. Tenía los pies ampollados, los labios secos y el corazón hecho trizas. Lo había perdido todo, su casa, su empleo, y hacía 2 días que no comía. Cada paso le pesaba como si llevara el mundo sobre la espalda. El cielo se cubría de nubes, y el viento frío anunciaba que la noche caería pronto. No había refugio a la vista, ni señal de nadie que pudiera ayudarlo. Fue entonces cuando, con la poca fuerza que le quedaba, alzó la vista hacia las montañas. No vio ángeles ni milagros, pero por primera vez en días, sintió algo dentro de sí, una voz suave, como un susurro en el alma, que le decía: Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y aunque sus piernas flaqueaban, su espíritu empezaba a levantarse. Elías encontró una pequeña roca al borde del camino y se sentó. El frío comenzaba a calar en sus huesos, y el hambre rugía como una bestia en su estómago. Pero a pesar de todo, algo había cambiado. Esa frase, esa voz en su interior, no lo dejaba en paz. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Recordó que su madre solía repetir ese salmo cuando él era niño y se enfermaba. Dios no duerme, hijo. Él te cuida, incluso cuando tú no puedes más. Mientras el cielo se oscurecía, Elías intentó reunir ramitas para encender una fogata. Pero sus manos temblaban y apenas podía mover los dedos. Fue entonces cuando escuchó un crujido entre los árboles. Se puso de pie con miedo. ¿Un animal? ¿Un ladrón? Su corazón latía con fuerza. Pero lo que apareció entre la neblina no fue una amenaza, sino un anciano con una lámpara en la mano y una manta sobre los hombros. El hombre lo miró con compasión y le dijo: Hijo, no deberías estar aquí solo. El clima cambia rápido en estas montañas. Elías no supo qué decir. Sus labios apenas podían articular palabras. Ven conmigo, continuó el anciano. Cerca de aquí tengo una cabaña. Hay pan, sopa caliente y techo. El joven dudó por un instante, pero algo en la mirada del anciano le decía que podía confiar. Tal vez, solo tal vez, el socorro que había pedido al cielo estaba llegando ahora en forma humana. La cabaña del anciano estaba escondida entre los árboles, construida con madera antigua, pero sólida. Elías apenas podía creer que alguien viviera allí, tan lejos de todo. Al entrar, el aroma del pan recién horneado y una sopa humeante lo envolvieron como un abrazo invisible. El anciano, que se llamaba Samuel, le tendió una manta seca, le sirvió un plato generoso y se sentó en silencio frente a él, dejando que comiera sin presionarlo. ¿Hacia dónde ibas?, preguntó después de un largo rato. Elías bajó la mirada. Su voz era un susurro. No lo sé. Huía de todo. Samuel asintió, sin juicio en su expresión. Yo también huí una vez. Subí a estas montañas buscando desaparecer. Pero fue aquí donde descubrí algo: Dios no deja que tus pies resbalen cuando confías en Él, aunque el camino parezca romperse bajo tus pasos. El joven lo miró con los ojos llenos de lágrimas. ¿Cómo lo sabe? Samuel sonrió con ternura. Porque llegué aquí sin nada, igual que tú. Y cuando ya no tenía fuerzas ni esperanza, leí ese salmo. El Señor es tu guardador, el Señor es tu sombra a tu mano derecha. Desde entonces, no estoy solo. La tormenta comenzaba a golpear el techo con fuerza. Pero dentro de esa cabaña, Elías sintió algo que no había sentido en semanas: paz. La tormenta rugía como una fiera afuera,
pero dentro de la cabaña solo se oía el crepitar del fuego y el suave respiro de la esperanza que volvía a nacer. Esa noche, Elías durmió profundamente, como hacía tiempo no lo hacía. No soñó con ruinas ni con pérdidas. Soñó con montañas bañadas por el sol, con un cielo abierto y una voz que decía: el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Al despertar, vio al anciano en silencio, orando con los ojos cerrados, justo frente a la ventana. La Biblia abierta descansaba sobre sus rodillas. Elías se levantó despacio, aún sintiendo el calor de las mantas, y se sentó junto a él. ¿Siempre ora en la mañana?, preguntó. Siempre. Le doy gracias a Dios porque nunca duerme, y porque me guarda aun cuando yo no me doy cuenta, respondió Samuel con voz suave. Después de desayunar, salieron a caminar por el sendero. Las nubes habían desaparecido, y el aire olía a tierra mojada. Samuel caminaba despacio, pero con firmeza. Muchos vienen aquí buscando perderse, dijo. Pero si alzan los ojos, no encuentran pérdida, encuentran propósito. Elías guardó silencio. Su corazón comenzaba a entender que, tal vez, Dios no le había abandonado, sino que lo había guiado hasta aquí. Durante el paseo por la montaña, Samuel señalaba plantas, árboles y caminos ocultos entre la maleza, enseñando a Elías cosas que solo el tiempo y la soledad podían revelar. Dios no solo guarda nuestras almas, decía. También cuida nuestros pasos, aunque no siempre entendamos hacia dónde nos lleva. Elías, que antes solo veía en la montaña un lugar frío y sin sentido, ahora comenzaba a notar su belleza, el susurro del viento entre las hojas, el canto de los pájaros y el crujir de sus propios pies sobre la tierra. Fue entonces cuando Samuel se detuvo en seco. Señaló una roca alta al borde del precipicio. Sube ahí. Mira hacia el valle. Elías dudó un momento, pero obedeció. Trepó la roca, y al llegar a la cima, se quedó sin palabras. Todo el valle se extendía frente a él, cubierto por un manto de neblina que se levantaba con la luz del sol. Las montañas, que antes le parecían obstáculos, ahora eran majestuosas, firmes, casi eternas. Y en ese momento, volvió a recordar las palabras. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Sintió que algo dentro de él se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. Lágrimas brotaron de sus ojos, pero no eran de tristeza. Era como si Dios mismo lo estuviera abrazando a través de aquel paisaje. Él siempre estuvo contigo, Elías, dijo Samuel desde abajo. Solo necesitabas mirar hacia arriba. Después de aquel momento en lo alto de la roca, Elías ya no era el mismo. Algo había despertado en su interior. Sentía una fuerza nueva, un sentido de dirección que nunca antes había experimentado. De regreso a la cabaña, Samuel le entregó una pequeña mochila. No puedes quedarte aquí para siempre, dijo con dulzura. Este lugar es un refugio, pero tu vida está allá abajo, en el valle. Lo que viviste aquí es solo el principio. Elías lo miró con un nudo en la garganta. ¿Y si vuelvo a perderme? Samuel colocó su mano sobre el hombro del joven y le respondió con firmeza. Entonces recuerda esto. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Él guardará tus pasos, Elías, aún en la ciudad, aún en el dolor, aún en el ruido. Él es tu sombra a tu mano derecha. Elías abrazó al anciano. No necesitaba más palabras. El cielo, los montes y su propio corazón le hablaban ahora con claridad. No estaba solo. Nunca lo había estado. Al dejar la cabaña atrás, el sol comenzaba a calentar su rostro. Cada paso hacia abajo no era una despedida. Era una misión. El descenso fue distinto. Aunque el mismo sendero que antes le parecía frío y solitario se extendía ante él, ahora Elías caminaba con pasos firmes. Cada árbol, cada piedra, cada soplo del viento le recordaba que no estaba abandonado, sino sostenido por una mano invisible. A medida que se acercaba a la ciudad, notó rostros que reflejaban la misma angustia que él había sentido semanas atrás. Un joven sin rumbo, una madre con los ojos cansados, un anciano pidiendo limosna.
Pero ahora Elías no solo los veía. Los entendía. Entró a un albergue donde solían ofrecer comida y refugio a los necesitados. Allí, se presentó como voluntario. ¿Tienes experiencia?, le preguntaron. Tengo algo mejor, respondió. Sé lo que es estar perdido. Y sé lo que es encontrar socorro cuando creías que nadie vendría. Ese día, comenzó a ayudar con tareas pequeñas, lavar platos, barrer el patio, servir el almuerzo. Pero con cada gesto, compartía también su historia. Y cuando alguien le preguntaba cómo había salido adelante, su respuesta era sencilla. Alcé mis ojos a los montes, y el Señor me respondió. Elías se había convertido en lo que una vez necesitó, un reflejo del amor de Dios. El tiempo pasó. Elías ya no era el joven desesperado que huyó a las montañas. Ahora era mentor, hermano y amigo para muchos. A menudo lo buscaban para escuchar su historia, y siempre comenzaba con las mismas palabras. Todo cambió cuando dejé de mirar al suelo, y levanté la vista. Un día, en una pequeña reunión de oración, compartió aquel salmo completo. Su voz no tembló, su mirada no se desvió. El Señor te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. En medio del grupo, un joven solitario lo escuchaba con atención. Elías reconoció la mirada. Era la misma que él había tenido aquella noche de tormenta. Y así, la historia volvía a empezar, pero esta vez, él era quien ayudaba a levantar la mirada de otro. Porque cuando Dios guarda tus pasos, no lo hace solo para ti, lo hace para que tú también te conviertas en guía, en faro, en sombra que acompaña.